A propósito de lo que comentaban ustedes, a raíz de uno de los cuentos, el del Vintén pa'l Judas, dice Juan que igual que los de 60 recuerdan lo de juntar monedas pa'l Judas, los de hoy seguramente se van a acordar de cuando juntaban caramelos en Halloween. Sí, esa es una costumbre, es una tradición que se ha ido consolidando. Sí, pero forma parte o no hoy de la vida de muchos barrios cuando llega a fines de octubre, ¿no? Sí. Y que lo escriban. Claro. Que lo escriban para el próximo llamado, cuando otra vez pidamos concursos en un concurso de cuentos de barrio. Bueno, son 9:29. Cuentos de barrio, eso era lo que les habíamos pedido a nuestros oyentes escritores. Estamos conociendo el resultado de la respuesta que tuvimos y del trabajo del jurado. Un jurado que en esta ocasión estuvo integrado por Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Alcides Abella y Gonzalo Pérez del Castillo. Llega el momento de los 3 ganadores, aquellos que recibirán los premios, que en este caso son prendas de lana fina Don Báez y libros de ediciones de la Banda Oriental. Comenzamos con el cuento que quedó en tercer lugar. Su título, Casa Grande. El autor, la escribidora tenaz. Lo escuchamos leído por Rafael Mandresi. Era Munar 259. La puerta de calle estaba siempre entornada y la frontera entre mi casa y la vereda era una línea borrosa. Es que teníamos que escuchar cuando Pereira, el lechero, paraba el carro para dejar la leche, cuando algún gurí se asomaba gritando para invitarnos a jugar, cuando empezaba a llover y salíamos corriendo a tirar barquitos de papel, o para sentarnos en el escalón de la puerta a inventar historias a la hora de la siesta. Todo era cerca. El almacén de Luis, donde te envolvían las galletitas en papel de estraza, la modista, Nelly, que arreglaba la ropa que pasaba de uno a otro, el campito de la esquina donde mi hermano intentaba encantar a la pelota. Los miércoles, el barrio amanecía antes del sol y la calle se convertía en un hervidero. Era día de feria. En casa se colaban gritos, ruidos de caños, olores a fruta fresca y el chasquido de los cajones. Cuando la vorágine pasaba, venía don Pedro y barría con esmero la calle toda para dejarla pronta para jugar al pique cordón. Los escucho, señores integrantes del jurado. Está todo el barrio acá, ¿eh? Sí, ¿no? Es como un gran resumen. Lo único que falta era a una cuadra de mi casa había un tambo. Eso falta, pero bueno, pero es un problema de edad eso. Ay, es muy lindo cuento y tiene una frase envidiable que me recuerda a la grande frase del tango, cuando la escritora dice: la calle amanecía antes que el sol. Sí, exacto. A mí me gustó más la frase: la frontera entre mi casa y la vereda era una línea borrosa. Y agréguenle los sonidos, los olores, los colores, los movimientos, es decir, todo esto crece desde los sentidos. Y además está la feria, que es una cosa casi única, ¿no? Y vaya si hay olores y ruidos y sonidos en la feria. ¿Puedo hacerle una crítica, ya que somos críticos? Sí, dale. Hubo 2 tipos de cuentos. El del Judas, por ejemplo, y son cuentos nostálgicos del barrio de cuando uno era niño, escritos por un narrador adulto. Y este es un caso. Están muy bien escritos, pero el narrador evidentemente es una persona adulta. En otros cuentos, como el que ganó, el que escribe se puso dentro del niño y trata de contar con los ojos y los sentimientos del niño. Uh-huh. Y eso en muchos cuentos tiene más fuerza, ¿no?
En este caso, quiere hacer ese apunte, porque son bien distinguibles los dos. No hay quien narra como adulto y otros que se recuerdan y se meten en la piel del niño. en este caso, ¿quién es? ¿Quién escribió el tercer premio? ¿Quién es la escribidora tenaz? Se llama Victoria Morena. Cédula de identidad 3.876.118-3. No le vamos a preguntar la edad a Victoria. Bueno, sí, estaba pensando en eso. Era capaz. Sí. Bueno, Pero seguimos. La cédula es... La cédula a veces confunde, ¿no? Engaña. Depende de cuándo se sacó, si se renovó, esas cosas, ¿no? Vamos al segundo lugar. El título de este cuento es A Gastón Figueira, el seudónimo de su autor, Niña India, y lo escuchamos leído por Rosario Castellanos. Mi barrio iba de la escuela al mar y en el trayecto se encontraba con las campanas de la iglesia, la placita, el almacén de Don Julio, la feria, los tambores. La gente no le prestaba mucha atención, es más, creo que hasta lo descuidaba. Sin embargo, como buen anfitrión, albergaba a todos para jugar, estudiar, vivir o trabajar. Compartía su espacio y mucho de su tiempo un cotidiano y desaliñado caminante de pequeñas gafas y gabardina larga que, debo confesar, provocaba en algunos cierto temor al verlo pasar. Un día inolvidable para los niños, aquel personaje nos visitó en la escuela y nos leyó un poema. El barrio en deuda. Este es un cuento raro. Los escucho porque es el segundo. ¿Dónde están los motivos? A ver, ¿quién empieza? Primero, pienso que es una presencia en los barrios que se reitera. Yo recuerdo de mi infancia a Patricio, que tenía esa característica también, y que de pronto revela un hombre que tiene actitudes y costumbres distintas y de pronto se desflora con su presencia en una escuela, diciendo sus poemas que finalmente lo van a encontrar en todos los libros de primaria. Gonzalo, Juan. A mí me gustó mucho este cuento, pero en realidad en un momento hay una transposición. Empieza muy lindo, porque dice, mi barrio iba desde la escuela al mar. Y después describe una serie de cosas a las cuales la autora dice no se le daba mucha importancia. Entre las cuales está este viejo al cual le tenían incluso un poquito de miedo. Y un día, pero muestra todo como que no se le da mucha importancia al barrio. Hasta que un día el señor entra en una escuela y le lee un poema a los niños. Y termina diciendo, el barrio en deuda. ¿Cómo interpretas eso? Y para mí es el barrio de la gente. Es decir, es la gente en deuda con su barrio. Porque se va de ese viejo que todo el mundo, nadie esperaba nada, deja maravillados a los niños incluso. Yo creo que en todos los barrios hay un ser extraño, que puede ser el poeta, o puede ser el filósofo, o puede ser cualquier otra cosa, puede ser el Jack el Destripador, ¿no? El loco que decía Ana. Tiene también una cosa preciosa que es la magia de la literatura. Lo he visto tantas veces, en la cual la gente presume que gente que escribe son gente lejana, que tal murieron hace años, y de golpe aparecen en el barrio, en la casa, contándose, y eso se revive y se recrea en algo que creo es mágico. Ese autor en el barrio y en la clase es mágico. Bueno, ¿quién es? ¿Quién obtuvo el segundo premio? ¿Quién es Niña India? Pues se llama Raquel Olga Wirgman de Marco. Cédula de identidad 1.065.900-1. Muy bien. Y ahora sí, llegamos al momento culminante. Vamos a escuchar al cuento ganador de esta tercera etapa, de este tercer llamado del concurso de cuentos breves de En Perspectiva en el año 2015. El seudónimo Tiburcio. El título Era una fiesta. La cuadra de mi casa era un bosque. Nos subíamos a los árboles y éramos Tarzán. Y veíamos pasar a las vecinas con las chismosas. La cuadra de mi casa
Era una confitería y yo iba a la panadería y compraba pan marsellés calentito. Le ponía manteca que se derretía, azúcar y con café con leche. Era una delicia. La cuadra de mi casa era un polideportivo. Jugábamos a la pelota, a la bolita, al trompo, al quiquirillá. La cuadra de mi casa era un carnaval. Hacíamos guerrilla de agua y era un tablado y una murga. La cuadra de mi casa era una familia, porque cuando te faltaba harina ibas a pedirle al vecino y luego se la devolvías con 3 tortas fritas. Cuando no teníamos televisión la íbamos a ver a la casa de la vecina, y si alguno de la familia olvidaba la llave, había copia en el almacén de Don Juan. La cuadra de mi casa era una escuela. Ahí aprendí a hacer cometas y a pedir paljuda. Aprendí a respetar y hacerme respetar. Aprendí a compartir. La cuadra de mi casa era una fiesta. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. ¿En qué barrio era? Hay una palabra clave que lo define, que es la palabra titirillá. Ahí escrita quiquirillá, pero es Titirillá. Titirillá. Ya y está, eso ya está. significa Punta Carretas. El observador y detallista No, Juan. lo conozco desde mi infancia. Bueno, abundemos en las explicaciones. ¿Por qué este es el primer premio? Creo que nos pasó a todos cuando llegamos a ese cuento, no teníamos la menor duda de que había logrado una síntesis, una poesía, un ritmo y un cierre. En ese barrio yo aprendí la solidaridad, el respeto, que sin lugar a duda además a mí me llega mucho porque además está describiendo cosas que tienen que ver con, digamos, tengo un texto ahí, el barrio era una fiesta, que además Por eso, el autor se acomodó contigo. No, Te tiró un cable. me llamó antes por teléfono y yo le fiesta. dije, déjame arreglar con Emiliano. Con ese ganamos. Entonces le quedamos en aquello de vamos y vamos. Sí, esa es una expresión que Mauricio utiliza mucho, ¿no? Lo de era una fiesta. ¿Qué dicen los demás? París era una fiesta también, Mauricio. París ¿no? era una fiesta. Hoy Gonzalo hablaba de que yo creo que decía a veces, como es quizás a veces la mera crónica costumbrista que se cuenta desde afuera una historia, se describe un barrio y demás, pero de golpe, por una sutil maravilla, se pasa de la crónica al cuento, y es cuando de alguna manera el protagonista pasa a ser parte de la historia y todo revive de otra manera. Y en este caso el autor se metió en el barrio y desde el barrio, desde adentro del barrio, desde su juego, desde esa fiesta, desde su propia fiesta interior, lo describe. Y eso es muy lindo. Muy lindo. No, a mí este cuento yo lo elegí también como el primero, sin ninguna duda. No me cabe la menor duda que ese barrio era una fiesta, pero además una fiesta muy completa, porque empieza diciendo que era el bosque, que era el polideportivo, era el carnaval. Y después, muy sutilmente y sin que te des cuenta, pasa a cosas que también las dice el niño, y las dice como con una cierta inocencia. Era también la solidaridad, la confianza, el almacén que tenía una copia de la llave de todas las casas, el respeto, la solidaridad, en fin, la alegría de compartir. Yo creo que este cuento verdaderamente es un cuento extraordinario. Y si es Punta Carreta, y además llovía como el Carreta, otro día y ganó Defensor, ¿qué cuento hay ahí también? Bueno, ¿a quién estamos distinguiendo entonces? ¿Quién es el ganador del concurso de cuentos? Que tenía como motivo Cuentos de Barrio. ¿Quién es? ¿Quién firmó como Tiburcio? Roberto Bornes. Cédula de identidad 1.459.324-9. Bien, Roberto. ¿Qué se llevan los ganadores de este llamado de nuestro concurso?
Como siempre, Ediciones de la Banda Oriental les obsequia 2 libros a cada uno, pero además los 3 finalistas llevan prendas uruguayas de lana fina de Don Baez. Ya los recibiremos dentro de unos días para entregarles esos premios. Ahí aprovecharemos para grabar pequeños videos, de modo que después en nuestro sitio en internet los oyentes puedan conocerles las caras, puedan escucharles las voces a estos escritores que forman parte de la audiencia. Los reconocimientos de siempre. ¿Quiénes fueron los lectores para los cuentos ganadores? Rosario Castellanos y Rafael Mandresi. ¿Quiénes se encargaron de la musicalización, ambientación sonora y edición? Nicolás Batalla y Javier Castro, con la puesta al aire luego de Ariel Gómez. El trabajo fundamental como secretario del jurado de Felipe Flores. Dentro de un rato, nada más, todos estos cuentos en texto y en audio van a estar disponibles en www.enperspectiva.net y también en nuestro muro en Facebook.